¿Qué es el horizonte? Para entender el significado del horizonte, primero analizaremos su etimología. Horizonte proviene del antiguo griego, horizon, que significa límite definido. Según el campo de estudio, óptica, física teórica, matemáticas, geología, tiene diferentes significados, pero en todos ellos se trata de un límite definido para un sistema de referencia. Existen varios tipos, pero vamos a poner el foco en los más importantes: el horizonte óptico y el horizonte geométrico. El horizonte geométrico es el límite de la superficie en el que se encuentra un observador y viene definido según la forma o geometría de ésta. Ejemplo, un observador dentro de una caja. Su límite geométrico son las paredes de la caja. Un observador caminando sobre una semiesfera, su límite geométrico es el corte por curvatura en esa superficie, y así para cualquier forma. Para su cálculo se usan ecuaciones de geometría, teorema de Pitágoras, trigonometría, etc. El horizonte óptico. Para entender el horizonte óptico hay que entender bien qué es la luz. La luz es una perturbación de un campo electromagnético en un medio que puede ser percibida por un observador. Se desplaza en todas direcciones en línea recta, buscando siempre el camino óptico más corto, principio de Fermat, es decir, el que tarda menos tiempo en recorrerlo. La velocidad de la luz depende del medio, por eso al cambiar de medio la luz se refracta, varía su dirección, e interacciona con la materia reflejando y absorbiendo esa energía lumínica. Según la cantidad de luz que refleje, se formará la penumbra, umbra o sombra. Está la discusión de si la luz es una onda, una partícula, ambas a la vez. Es más lógico pensar que hay una generalización que explica ambos comportamientos. Es decir, un campo energético vibratorio que se transporta a través de un medio y que, según el caso, se asemeja a una partícula o una onda. Sin embargo, el hecho de que la luz se le atribuya al comportamiento de partícula se debe a la consideración de que la luz está compuesta por unas partículas elementales llamadas fotones, cuando los fotones no tienen masa y no se pueden aislar, sino más bien son campos energéticos liberados por la transición de electrones en un átomo, que tampoco son bolitas girando alrededor de un núcleo, sino campos energéticos con mayor o menor probabilidad de orbitar en determinadas zonas. Además, la luz tiene un radio de alcance máximo, dependiente del medio en el que viaje. Si el medio es homogéneo, su alcance máximo será una esfera de luz, que proyectada sobre una superficie forma un círculo de luz, y el contorno de ese círculo se le denomina horizonte óptico. El horizonte óptico es el límite óptico que viene definido por el comportamiento de la luz en el medio en el que se propaga. Se produce cuando hay una separación entre dos medios, aire-agua, aire-tierra, en una superficie lo suficientemente grande como para que la luz que viene de distancias lejanas desaparezca por visibilidad. En resumen, es el límite de visión proyectado sobre una superficie. Independientemente de la forma de la superficie, es siempre una circunferencia en torno al observador, ya que es la proyección de la esfera de luz sobre una superficie. Para que el horizonte óptico se forme tienen que darse una serie de condiciones. 1. Debe haber luz y un observador que la capte. 2. Debe haber una superficie de separación entre dos medios en contacto, para que la esfera de luz se proyecte sobre la superficie. 3. Solo es visible mientras no sea tapada por la propia superficie u otros objetos superpuestos. Ahora, para estudiarlo hay que conocer qué factores intervienen en el comportamiento de la luz en ese medio y hacer mediciones a la distancia máxima observada. Estos factores se pueden agrupar en dos: visibilidad y perspectiva. La visibilidad depende del emisor de luz, el observador, las características del medio y los fenómenos ópticos. El emisor de luz es el objeto iluminado. El observador es el receptor de luz. El medio de transporte es el medio por el que viaja la luz. Y los fenómenos ópticos son la refracción y la reflexión. La perspectiva viene determinada por la altura del observador respecto de la superficie, el tamaño de los objetos y la distancia a la que se observen. A medida que los objetos se alejan, su tamaño se empequeñece hacia el punto de fuga, y a mayor altura aumenta el campo de visión. Ahora pasemos a analizar el caso práctico. ¿A qué distancia se encuentra el horizonte en la Tierra? Esta pregunta es un poco ambigua,
y habría que aclarar qué tipo de horizonte, para qué observador y en qué condiciones. Como ya hemos comentado, son dos tipos de horizonte, el geométrico y el óptico, ambos límites definidos que dependen del observador y de las características del entorno. Para saber si se forma el horizonte óptico, primero debemos saber la forma y el tamaño de la superficie y tener una luz ambiental que ilumine, en nuestro caso, el Sol. Partimos del modelo oficial de la Tierra, una esfera con un radio medio de 6.371 kilómetros, obtenido con el experimento de Eratóstenes que considera los rayos solares paralelos. Realizando los cálculos geométricos para un observador a distintas alturas, sin refracción, obtenemos la siguiente tabla. El horizonte óptico solo sería visible si se forma antes que el geométrico, ya que no sería tapado por la curvatura. Para comprobar si se cumple el corte por curvatura, emplearemos fotografías de objetos a distintas alturas, buscando la mayor distancia visible en días con buena visibilidad. Empezamos con un ejemplo desde una playa australiana. A una altura de 1 metro, una lancha a nivel del mar a 16,6 kilómetros, la ocultación por curvatura es de 13,33 metros y la lancha no desaparece tras un horizonte geométrico, sino que se vuelve invisible por óptica desde la base. El siguiente ejemplo es desde el lago Michigan. A una altura de 176 metros, tanto el observador como el objeto, a una distancia de 53,3 kilómetros, su ocultación es de 139 metros y los edificios se ven desde mucho más abajo. Desde Lanzarote a 400 metros de altura se ve el Teide a una distancia de 290 kilómetros y la ocultación debería ser total, ya que el Teide mide 3,72 kilómetros y la ocultación es de 3,75 kilómetros. El récord de fotografía en tierra es de 443 kilómetros y está sacado desde los Pirineos. La ocultación es de casi 5 kilómetros y se observan montañas más bajas. El siguiente ejemplo es de un vídeo de J. Toland Media, sacado desde un avión. A una altura de vuelo se observan objetos a más de 1000 kilómetros y deberían estar ocultos por más de 30 kilómetros. Esta ocultación no es visible en ningún momento en el vídeo. La distancia más larga que he encontrado es desde el vuelo Bangkok-Dubái. En un determinado momento se puede observar por la ventanilla el Himalaya, a una distancia de unos 1500 kilómetros. La ocultación puede llegar incluso a los 136 kilómetros en el punto más lejano. En la superficie de la Tierra no se observa ningún objeto cortado por curvatura en el horizonte. Lo que se observa es una disminución de la visibilidad de los objetos a medida que estos se alejan. La invisibilidad comienza por las zonas bajas, zonas más densas, donde se producen más fenómenos ópticos y un mayor gradiente térmico entre la superficie de contacto y la atmósfera que crea turbulencias en el aire. La base de los barcos se puede ocultar por oleaje y por los efectos mencionados.
Pero en un mar en calma total, los barcos a distancias muy largas no descienden en altura, sino de hecho parecerá que leviten, ya que la base se volverá indistinguible y las partes altas seguirán siendo visibles. Además, la línea del horizonte siempre permanece a la misma altura para un observador mirando horizontalmente. En una esfera, los objetos tras la curvatura solo serían visibles si 1. Se produjese un efecto de refracción muy grande. 2. Si la luz se curvase con el ángulo adecuado para que la imagen de los objetos suba varios kilómetros y quede situado justo a la vista del observador por encima de la línea del horizonte. Y 3. Si la Tierra fuese una esfera mayor, con un radio mínimo de 60.000 kilómetros. En la práctica, la refracción en el aire afecta solo a baja altura a distancias muy largas, bajando o subiendo las imágenes cientos de metros. No se ha demostrado en el laboratorio que la luz se curve, y si la Tierra fuese una esfera mucho mayor, habría que redefinir todo el modelo esférico de nuevo, ya que los mapas serían erróneos. La supuesta gravedad actuaría de manera diferente, la supuesta velocidad angular, en caso de la que Tierra se mueva y no el Sol, sería mucho mayor y aumenta con el radio, y así con un montón de variables relacionadas. El entendimiento del horizonte junto con otros muchos argumentos replicables, hidrodinámica, electromagnetismo, termodinámica, haciendo uso del método científico, prueban que la Tierra no es una esfera. Mientras no sea comprobable, se considera un plano, así de simple, y a partir de ahí se empieza a investigar de verdad. No se trata de ir en contra de lo establecido, se trata de hacer ciencia y no creer a fe ciega en un modelo con imágenes manipuladas. Desde un modo filosófico, la existencia del horizonte es subjetiva, porque si el observador nunca puede verlo, ya sea porque el sujeto no existe, no tiene vista o no hay luz, eso implica que el horizonte tampoco existe en su realidad, por lo que sería un concepto puramente teórico. Por eso es tan trascendente generar una idea y que la gente la crea, porque estarás creando una realidad en la mente de las personas, y si además esa idea no es comprobable en la práctica, entonces será una realidad basada totalmente en una creencia perteneciente a su creador. Ahí radica la importancia de dejar lugar al cuestionamiento de las cosas. Dale a like y suscríbete para más contenido. Si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo a través de Patreon o mediante donativo de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Hasta el próximo vídeo.